noches, amigos cuánticos, encantada de saludarles. Feliz 2015 para todos ustedes, infinitas bendiciones desde ya en este nuevo comienzo y esta tercera etapa de nuestro programa para todos ustedes. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales y también por acá por Falconía y en todas nuestras retransmisiones. Hoy nos acompaña un ser de luz porque justamente vamos a hablar sobre cosas importantes y si quieren ya les voy diciendo que pueden buscar papel y lápiz porque se trata entonces de darle práctica y de trabajar un poquito más hacia aquellas cosas que realmente quisiéramos cambiar y ya es tiempo pues de ponerle empeño en esa situación. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente muy interesante, bueno, que para mí es así, se llama la descodificación, algo así, ¿no? Biodescodificación por un lado, pero también se le conoce ahora como bioneuroemoción. Justamente el nombre es un poquito difícil de aprender, pero vamos a ver cómo nuestro invitado de hoy nos maneja un poco acerca de qué se trata eso. Ya si clasificamos un poquito el componente de las palabras es bioneuroemoción, pues justamente tiene que ver con biología, con la psique, con las emociones en este caso, y también con las neuronas, con el manejo de nuestro cerebro. Y nuestro invitado de hoy es el ingeniero Freddy Sánchez. Él es un conocedor o investigador en este campo y nos va a hablar acerca de él. Vamos a decirle que Freddy Sánchez es ampliamente conocido por su trayectoria, no solo como ingeniero, sino también como miembro en la Fundación Creando Esperanza que preside el doctor Ángel Eduardo García, pero además ha sido fundador de una institución muy valiosa para todos los falconianos como es el Instituto de Tecnología Alonso Gamero y también de la Universidad de Falcón, la UDEFA. Pues bien, sin más vamos a darle la bienvenida al ingeniero Freddy Sánchez y gracias por acompañarnos y abrir esta nueva etapa de Cuánticamente para todos ustedes. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias, Katy, por esta invitación a tu programa que no lo vemos en coro, pero ahora lo voy a comenzar a ver a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Es importante, sobre todo, que tú te hayas dedicado a trabajar en este tema de tanta actualidad como es la cuántica, la medicina cuántica, la mente cuántica. Todo esto no es una novedad, para nosotros sí, ¿verdad? Claro. Pero es muy importante puesto que son alternativas que se dan hacia la sanación de las personas, ¿no? Porque estamos viviendo un momento de modificaciones que algunos dicen que no, que esto de la mente cuántica, la mente cuerpo, esto 5.000 años antes de Cristo ya se manejaba, pero bueno, sabes que hubo una época en la cual alguien tomó la rienda y dijo, no, lo que es de la mente, el espíritu, con la religión. Ajá. Y lo que es técnico de la materia, con la ciencia. Eso hace en el año 1600 y tanto, cuando Newton. Y bueno, luego en todos estos devenir hasta que llegue el siglo XX, en el 1944, cuando Max Planck dice, no, bueno, da inicio a lo que se llama la física cuántica, ¿no? Entonces, hay dos aspectos, la física mecánica newtoniana y la física cuántica, que es la que tiene la captación de las posibilidades que se puedan presentar en un evento. Antes la medicina, pues, tradicional está basada más en medicina newtoniana, porque es revisar, ver, captar, medir, y esta tiene un aspecto en donde se manejan las posibilidades. Y las posibilidades no quiere decir, por hablarlo en términos físicos, que una partícula tú vas a saber dónde está, sino que es la posibilidad de que esté ahí. Y con el condicionante que la transformación de la realidad pues la haces tú. Es todo como muy subjetivo. Sí, muy subjetivo, pero al mismo tiempo, sí es subjetivo, pero eso te da una proyección que luego, dentro de la matriz divina, o entre la matriz cuántica, o entre la matriz del universo, pues esas visiones o esos efectos que son producidos a través de ondas, llegan, colapsan y se transforman en materia, y ahí es donde está precisamente la base de toda esta investigación.
tú me has pedido que hable de la neuroemoción. Sí. Es muy interesante esto y les aclaro a todos, bueno, no soy terapeuta, no soy médico, no trabajo en medicina. Exacto, simplemente esa es buena la aclaratoria, pero vamos a hablar acerca de... Simplemente soy investigador curioso, ¿verdad? De todas estas cosas, puesto que a través de, y se lo debemos mucho al doctor Ángel García, nuestro respeto y consideración, porque ha sido el que nos ha ido desmigajando toda esta cosa que existía alrededor de la enfermedad, de la salud, en una visión dualista. Y la cuántica es una visión única. Dice, la cuántica no se enfoca en tratar de curar el cuerpo y tratar de combatir la enfermedad. No, al contrario, enfermedad y salud están en un solo canal, ¿no? Entonces, para visualizarlo de esta manera. La bioneuroemoción, bueno, esta es la bioneuroemoción o biodescodificación inicialmente, es una herramienta que se ha ido transformando. Ya hoy día tiene hasta una filosofía, porque todas estas cosas necesitan una filosofía para que pueda ser entendida, ¿no? Para darte en términos prácticos, ella se basa inicialmente en las investigaciones del Dr. Hammer. El Dr. Hammer es el que se dedicó a estudiar las enfermedades, pero desde el punto de vista de la forma embrionaria. Entonces, en función del embrión, él determina cuáles son los tipos de anomalías que se van a presentar o que se pueden presentar en función de ello. Además de esto, del Dr. Hammer, utiliza aspectos de la visión de los ancestros, o sea, ¿qué hay detrás de nuestra historia? Y eso transgeneracional, porque se va a ocuparse una parte transgeneracional y se basa en las investigaciones de Annie Schwarzenberger. Esta es una argentina que se crió en Francia y que tiene como 98 años, 96 años. Y bueno, y ha producido toda la base para poder entender esa carga hereditaria, pero desde el punto de vista de la incorporación social y de todos los aspectos que han transcurrido en función de grupos como la familia, y al mismo tiempo se tiene que ver con la visión junguiana de Carl Jung, en donde tiene que ver con el inconsciente colectivo. Entonces, no solamente la persona tiene un inconsciente colectivo, sino los países, los lugares, esta emisora, esta planta televisora. Sí. Entonces, hay una historia de comportamientos que tienen un efecto directo en ellos, y eso al mismo tiempo unido a lo que se llama la creación de los campos mórficos de Rupert Sheldrake, que tiene que ver entonces cómo se produce una resonancia en los aspectos físicos y mentales para que eso se incremente. Entonces, como ves tú... Reduciendo un poco, hablando en términos coloquiales, yo entiendo y estuve leyendo a Bruce Lipton, que es muy afamado, sí, que recuerdo que también me lo recomendó. Biólogo molecular. Él señala, que sus investigaciones pues han reportado que más que la carga genética, como muchos nos habíamos dejado guiar, de acuerdo a lo que nos decía la medicina las investigaciones tradicionales, más que la carga genética, todos son nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestra forma de ser, se debe mucho a la carga energética y al entorno. Y más que todo al entorno. Simplificando, ¿no? Como bien nos está diciendo acerca de la bioneuroemoción. Claro. Entonces la bioneuroemoción ha ido modificándose. Por ejemplo, Enrique Corbera, que es el que la ha ido modificando. Él dice, si ustedes ven unos videos de hace 2 años y ven el de hoy, no he ido cambiando, y es muy básico, me he ido transformando. Y explico lo siguiente, un cirujano puede salvarte la vida con una operación, un médico te puede salvar la vida con una medicina en el momento, pero no te sana, porque el que te sana eres tú. Entonces, la sanación es un proceso individual. Entonces, ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo lograr crear tu conciencia de tal manera de que seas tú el que te sane? O sea,
que seas tú el que produzca esa transformación, no los cambios. Entonces, él dice, la bioneuroemoción no es para todo el mundo, ni a todo el mundo le cae bien la bioneuroemoción. Claro. Dice, porque a veces me llegan y dicen, este tiene cáncer, llévenselo para que Enrique Corbera lo vea o lo traten a través de la bioneuroemoción. Dice, mira, un momento, esto no es para todo el mundo. Primero, te pregunto, ¿tú estás de acuerdo en cambiar tus creencias? ¿Tú crees que los pensamientos o la manera de ver la vida que tienes es acertada? Si yo te hago entender que hay otra manera de ver la vida, ¿tú la podrías aceptar? Entonces él nos dice, no, entonces esto no es para ti. Es para aquellos que se abran y puedan entender, inclusive no, modificando sus creencias, porque las creencias son las que llevan básicamente a producir el estado Ahora, de enfermedad. ingeniero, pero eso no es como darle un nombre bonito, ir ahondando en la pero ya de la teoría del pensamiento cuántico ya habíamos visto también mucha de esta información, o si se quiere está dentro, la bioneuro, como bien lo decía al principio. Está dentro. Porque básicamente son las creencias y cambiando esas creencias, pero tomando la decisión, diría yo, ¿no? Tomando la decisión, como hemos tenido otros invitados aquí que han hablado y dicen que es justamente la determinación, porque hay quien puede decir que sí, pero resulta que en el inconsciente no está ganando. Obviamente, la idea, has tocado un punto muy importante, ¿verdad? Esto se llama bio porque nosotros tenemos un código genético, o sea, tenemos un código biológico. Sí, entonces, dice, yo te explico lo que es cómo se ve la bioneuroemoción. ¿Cómo se ve? Se ve de la manera siguiente. Tú y yo somos seres. Nada diferente en el ser. Pero esta silla es un cuerpo. Este cuerpo, cuando yo me siento en esta silla puede tener diferentes, hay sillas que son acolchadas, sillas o te montas en un carro, perdón. Este es el asiento de un carro. Hay carros que son suaves, hay carros que son difíciles, hay otros que brincan, otros que no. Pero si tú vas manejándolo ellos, tú dependes de las leyes que gobiernan el movimiento de ese vehículo. Entonces tú tienes que adaptarte a ellos y entender que cada uno es diferente y que según las condiciones biológicas, porque estamos hablando del cuerpo como carro, ellos van a tener un impacto diferente en ti. Entonces no será lo mismo, a pesar de que tenemos el mismo ser, ese ser va a cambiar, no va a cambiar, se va a transformar dependiendo de cómo tú puedas interpretar las condiciones de este vehículo que se llama el cuerpo. Pero eso es en el aquí y en el ahora. Hay también una parte importante que la hablábamos al principio y es la parte transgeneracional justamente. Correcto. Me gustaría que viéramos el siguiente video, que le voy a pedir a Máster por favor que lo coloque y luego vamos a hablar acerca de esto. Esto también es de un doctor que es muy interesante, que nos reseña acerca de la bioneuroemoción transgeneracional. Correcto. Así la titula él y se llama La lealtad familiar. Vamos a verlo, así que no pierdan detalle y si quieren vayan anotando interesantes tips. La lealtad familiar. En realidad no importa cuál sea la edad de una persona, porque siempre, desde muy pequeños, tenemos una idea de lo que consideramos justo o injusto. Cuando no existe justicia familiar, sino que en cambio se produce el maltrato o explotación de alguno de los miembros, esto, tarde o temprano, a lo largo del árbol genealógico, se presentará con problemas psicológicos, enfermedades y accidentes, que son consecuencias de ese maltrato que se ha producido en algún momento entre nuestros ancestros. Las deudas familiares tienen una base emotiva que cala hasta lo más hondo de las personas. Y cuando alguien no recibe la reparación que le corresponde, traslada esa deuda a cuantos descendientes sea necesario trasladarla hasta que alguien se haga cargo de la misma. Por eso, muchas de las cosas que nos suceden no han sido provocadas por nosotros,
sino por cosas que han vivido nuestros padres, abuelos o bisabuelos. En cada casa se generan deudas, como una natural consecuencia del hecho de tener hijos. Por eso, cada hijo contrae una deuda con sus padres por el cariño, los cuidados y el amor que ha recibido desde su nacimiento hasta el momento en que se vuelve adulto. La forma en que nos liberamos de esas deudas por lealtad familiar es transgeneracional, es decir, que lo que hemos recibido de nuestros padres lo volcaremos sobre nuestros hijos, lo cual no impide que cuando los padres sean viejos, los hijos también les ayuden a vivir sus últimos años. Pero existen familias en las cuales este concepto de deuda familiar es totalmente distorsionado. Este es el caso de los hijos que deben aprender a transformarse en padres de sus propios padres. Como por ejemplo, en el caso de los padres que exigen que sus hijos se ocupen de ellos, renunciando a veces a su propia vida familiar hasta que los padres mueren. Esto también se hereda transgeneracionalmente, a veces en forma consciente y a veces en forma inconsciente. La idea final es siempre la misma. Tal vez no te guste pagar las deudas de otro, pero alguien las tiene que pagar. Sepa o no sepa qué es lo que está pagando o por qué está pagando. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi. El doctor Roberto Bonomi, justamente veíamos ese video a cortesía de YouTube acerca de la lealtad familiar justamente. Pero hay cosas allí que quizás, bueno, en mi opinión, están así como que un poco traumáticas, porque pareciera que esas deudas que tenemos pendientes inconsciente o conscientemente de nuestros antepasados, pareciera que fueran como obligadas, como impuestas. Okay. Y tenemos que pagarlas de algún modo. Correcto. ¿Cómo podemos aprender a sanar esto? Quizás, claro, usted en todo caso se ha dedicado a esa investigación, habrá que ir a un terapeuta en todo caso para determinar esto, pero ¿cuál es su visión de eso que acabamos de ver? Esa visión para mí es correcta. Hay un aspecto que no hemos visto, que es el consciente y el inconsciente. Nosotros tenemos, el consciente es el 5%. Y el 95% es inconsciente. Cuando nosotros tenemos la célula con que nacemos, o sea, la célula madre donde se multiplica, trae el ADN. El ADN tiene una carga transgeneracional. Una carga energética. Y también una carga energética, y tiene el ADN, el ARN y las proteínas. Entonces, el ARN es como por una copia cero, o sea, un plano que te dice qué es lo que vas a hacer, pero tú no lo puedes cambiar. El ADN te dice la programación que vas a tener. Ahora, para explicarte en el término todavía más sencillo. Este carro, tú eres un ser y yo un ser. Entonces nos dijeron que el cuerpo, si aceptamos esa idea de que el cuerpo es un carro, este carro trae un montón de programas. Cada programa, tú no sabes cuál es el que te va a tocar, pero aquí es donde viene el principio de que dice que nosotros no tenemos libre albedrío, porque ya traemos una programación instalada. Y esa programación instalada está establecida en la herencia transgeneracional, y ello depende de la manera como se haya vivido nuestros antecesores, nuestros antepasados. Esto ha sido investigado, esto no es una cosa de casualidad, esto es algo que está comprobado ciertamente, y eso se llaman deudas familiares. ¿Por qué deudas familiares? Porque el núcleo, como volvemos entonces a Bruce Lipton, el núcleo el comportamiento depende del ambiente, y ese ambiente viene hasta transgeneracional.
La familia, hay unos paradigmas en la familia, dice, no, en la familia no se usa, tú lo has oído, en la familia no se usa esto. La familia Sánchez, por ejemplo, la gente no le gusta la caña, por decir algo. Okay. La bebida. La bebida, porque me pasé de coloquial. Ok. Pero la gente entendió clarito. Sí. Nosotros somos bonchones. Ajá. Nosotros, la familia nuestra no la es. Entonces, ya hay unas deudas, una creencia, hay un ambiente, ajá, y ese ambiente dice, bueno, ¿por qué viene eso? Ah, no, porque mi abuelo era bonchón. No, y a él le gustaba esto, y armaba una parranda, no, y mis tíos eran músicos. Entonces, así, sin investigar mucho, tú sabes que tú traes una herencia de generación en generación. Sí, de generación en generación. Entonces, nosotros los papás dicen, no, mi hijo tiene que ser ingeniero, porque yo soy ingeniero, y su abuelo era ingeniero. Entonces, este va a ser cantante porque su abuelo era compositor, y su mamá era pianista. Entonces, tú dices, bueno, pero como que si todos tenemos que estar en la misma sintonía. En la misma sintonía. Y aquel que no quiere ser ingeniero, sino que quiere ser músico, se echa tres. Entra mal. Sí. Coloquialmente, ¿verdad? Entonces, te lo estoy tratando de explicar de una manera, ajá, en que todos podamos entendernos. Ahora dice, bueno, ese de es eso, el entorno, sí, ese es el entorno. Dice, de eso a que yo tenga, porque otra cosa, yo soy diabético porque todos somos diabéticos en la familia. Mira, mi mamá murió de cáncer, mi papá murió de cáncer. Entonces, el Alzheimer, entonces yo tengo que sufrir de Alzheimer. Entonces, pero eso depende del ambiente, ¿verdad? Ajá. Si en mi casa todos somos gordos, quiere decir que no somos diabéticos, porque no somos diabéticos gordos, y no somos gordos porque somos de naturaleza gordos. No, es porque el patrón familiar de la alimentación es esta. Okay. Y nos conlleva a eso. Esa es una explicación, no es toda la explicación. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esos programas están grabados en el inconsciente. Tú quieres cambiar y dices, no, yo no quiero ser así. Pero entonces tienes que practicar. ¿Por qué? Porque 5% contra el 95% es una rutina que está marcada ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo, por decir algo, son las 10 de la noche, a las 11 de la noche, no, yo me voy. ¿Por qué? No, es que a nosotros no nos gusta eso. No, yo tengo que amanecer, porque eso es lo que... Pero eso está metido en un programa, eso para decirlo en la forma más que no provoca, sí, para que no tenga trauma, porque si me empiezo a hablar de cáncer y esas cosas, que no domino mucho, pero que entiendo porque todos sabemos lo que es, ¿no? Y cómo lo hemos vivido, entonces es más adverso. Pero en el transgeneracional, y está demostrado, entonces hay una cuestión que explicaron ahí, que es el árbol genealógico. El árbol genealógico te lo construyen, y resulta de que en el estudio de las estadísticas se van produciendo distintas proyectos sentidos. Por ejemplo, dicen, desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y el tiempo de gestación, todo lo que le ocurre en la gestación está grabado en el embrión, en todo eso se va formando, y al mismo tiempo está generando eso. ¿Qué pasa? Y entonces una de las cosas que hace la bioneuroemoción es precisamente, dime que, no me digas lo que tienes, ¿a dónde te duele? Aquí, allá. Entonces por ahí comienzan, que es lo mismo que hace el doctor Ángel García a través de la mente cuántica. La gente es la que va a decir, no, mire doctor, aquí tengo todos mis papeles, revíseme ahí. Entonces el doctor te revisa y te dice, sí, esto y esto, busca ya. Estoy hablando lo más sencillo, no tengo nada contra los médicos, por supuesto, que no se entiende, es para ser ilustrativo. Le da esto y lo resuelve. La medicina alopática, el hombre se resolvió, se le dieron un esteroide, una cosa, se le quitó el asma y tal, pero no se curó, no se sanó. Porque lo que hay que buscar es de dónde proviene el asma. Dice, bueno, el asma es una angustia, el asma es una falta de respiración. Entonces, esta gente, los que practican esta medicina, dice, bueno, vamos a revisarlo. Dime cómo fue, ¿desde cuándo la tienes? Bueno, concha, yo creo que desde que nací, o yo creo que desde hace 6 años. Bueno, entonces te dice, ¿qué sentías? ¿Cómo estabas tú en ese momento? ¿Eras soltero, casado, vivías con tu mamá?
De ahí entonces comienzan a preguntar hasta que llega un momento que dice, bueno, esto que está aquí, dime en qué fecha naciste, en tal. Y la otra fecha, la fecha de tu mamá, tal. Entonces por ahí te buscan y es posible que tú vayas a hacer un doble. Un doble es aquella persona que nació en la misma fecha o en los 9 meses de gestación y es muy probable que esas afectaciones que tu abuela o algo así. Ajá. Ajá. Como tú me dices, háblame de las cosas que tú has vivido. Bueno, como en esta cuestión de sanadores, vamos a dejar eso, ingeniero, porque ya me tienen rato haciendo señas. Vamos al primer corte y luego entonces me va a hablar acerca del impacto que ha ocasionado el estudio de la bioneuroemoción en la vida de Freddy Sánchez. Ya volvemos con más de Cuánticamente y amigos pueden escribirnos a través de las redes sociales y también a través del 0424-617-6615. Ya volvemos con más.